Buenos días, Dios les bendiga, es un placer estar de nuevo por aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios, la hermosa palabra de nuestro Señor. Hoy domingo 4 de octubre nos hemos puesto de acuerdo una vez más. Quiero reiterar nuestras disculpas en nombre del cuerpo pastoral de nuestra iglesia Monte de Santidad, de nuestros pastores Andri Maive y Carlos y Olga. Ofrecemos disculpas por el día de ayer. Resulta que cuando ya estábamos listos para comenzar la administración de la Santa Cena en vivo, se fue la electricidad y nos quedamos también sin señal telefónica instantáneamente cuando se fue la electricidad, lo que nos llevó a tener que retomar el sistema eléctrico y también la señal de internet para poder transmitir. Así que eso fue lo que ocurrió, queríamos ponerlos al tanto. Pero gracias al Señor, Él ha estado en control y todo ha estado bien. Quiero decirte precisamente el tema que el Espíritu Santo habló a mi corazón para esta semana. Le puse como título, Él nos entrena. Quiero decirte que una vez que nosotros entendemos que en las manos de Dios está el control de todas las cosas, absolutamente todo nos va a ayudar a bien. Todo, dice la palabra, lo bueno y lo malo, las cosas alegres, las cosas tristes, los buenos momentos y los malos momentos, todos, absolutamente todos, van a ser utilizados para nuestro bien. Solamente si no viviéramos creyendo en Dios, podrían ser tiempos de derrota. Pero si estamos agarrados de la mano del Señor, pues son tiempos de victoria. Yo sé que estas palabras quizás a veces no describen lo que estás pasando o lo que pasa en tu vida, pero hermano mío, quiero decirte que no siempre que pasamos por pruebas, por tribulaciones y vicisitudes, estamos pasando por derrota. Estamos simplemente pasando por pruebas, donde Dios nos está entrenando y preparando para lo que está haciendo en nuestras vidas y lo que va a hacer mañana. Todo lo que hoy estamos viviendo es la antesala preparatoria para que tú y yo nos mantengamos firmes como buenos soldados, agarrados de la mano de nuestro Padre Celestial y podamos mañana tener victoria. Vamos a comenzar leyendo en el Salmo 18, desde el versículo 32 hasta el 37. Salmo 18, desde el verso 32. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Versículo clave es el 34. Quise leerlo para ubicarnos en el contexto, diciendo que Él es el que nos ha ceñido de poder y el que nos ha sostenido en toda nuestra vida. Cuando habla allí de que Él ha hecho nuestros pies como de sierva, es porque nos ha dado la agilidad de salir adelante aún en los momentos más peligrosos y difíciles que hemos pasado. Pero el versículo 34 dice, quien adiestra mis manos para la batalla. Pensemos en sinónimos de la palabra adiestrar. Significa entrenar, significa prepararse, entrenarse para algo. Así que Dios es quien te adiestra para lo que viene. O Dios es quien te adiestra para algo, para lo que va a ocurrir, ¿verdad? Dice que Él adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Entesar significa tomar con mayor firmeza y fuerza el arco de bronce. Sabemos que aquí no está refiriéndose a que nosotros vamos a andar con arcos, porque no es un instrumento que en nuestra cultura utilizamos. Está hablando de las circunstancias que vivimos y vamos a vivir para que nosotros nos paremos con firmeza y con fuerza
frente a todas esas cosas y tomar en nuestras manos lo que necesitamos de parte de Dios para seguir adelante victorioso. Pero es clara la Escritura allí en decirnos Dios que Él es quien nos adiestra para la batalla. En nuestra vida a diario vivimos pequeñas y grandes batallas, pero así es la vida, está llena de pruebas, está llena de vicisitudes y de circunstancias, donde Dios expresó en su palabra, no de que eso no iba a ocurrir, sino de que en todas esas cosas, de pruebas, vicisitudes y circunstancias y tribulaciones, éramos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, dice antes en todas estas cosas, seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y quiero tomar dos ejemplos que el Señor me inquietó a que así lo hiciese, que están registrados en su palabra, de cómo Dios entrenó a lo largo de sus vidas y en los cotidianos quehaceres. Presta bien atención a estas palabras. En los quehaceres cotidianos, a veces tenemos por poco la tarea que Dios nos ha dado a hacer hoy. A veces tenemos por poco el trabajo que Dios nos ha permitido tener hoy. Por pequeñito que se vea ese trabajo o esa tarea que Dios te ha dado a hacer, eso donde hoy se te están yendo las horas, eso donde hoy tú te estás ocupando el tiempo, eso está perfectamente en el control de nuestro Dios Todopoderoso. Y en medio de esa tarea que tú y yo tenemos, nuestro Padre Celestial está entrenando nuestras vidas, nos está preparando para grandes victorias. Ningún atleta logra ganar la carrera si primero no se entrena con entrega, con dedicación, con esfuerzo. Tiene primero que entrenar mucho para que cuando llegue el día de la carrera poder figurar, poder ganar, poder llegar a la meta. Asimismo, ningún soldado va a una guerra sin haberse preparado, porque de seguro rápidamente es eliminado en la guerra. Pero hoy tenemos una historia hermosa que Dios está escribiendo en tu vida y en la mía. Y verdaderamente lo que te estoy diciendo no son palabras de filosofía, son palabras de la verdad de Dios escrita en la Biblia. Él dice que sus pensamientos acerca de nosotros son de bien, no son de mal. Él dice que somos más que vencedores por medio de Jesucristo que nos amó. Él dice que en todas las pruebas nos ayudarán a bien. Entonces, es bonito entender que los únicos boxeadores o soldados o atletas que se les ha anunciado que van a tener sus carreras o sus guerras, que tienen declarada la victoria, somos tú y somos yo, los hijos de Dios. Dios no dice en su palabra que no iríamos a pasar por situaciones difíciles en nuestra vida, pero Dios dice en su palabra que cuando pasáramos por situaciones difíciles, entendiéramos que Él estaría con nosotros y que Él pelearía nuestras batallas y que Él nos daría victoria. No pierdas nunca la fe, la perspectiva. Dios está contigo y está conmigo. Dios va de la mano con nosotros. Y aunque pasemos por momentos vergonzosos, como por ejemplo los que pasó José, todos esos momentos difíciles y vergonzosos que hoy pasamos, nos están preparando y los está usando el Señor para llevarnos al cumplimiento de su buena voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. No pierdas la fe, no pierdas la perspectiva y la confianza de que Dios tiene buenos planes para contigo y conmigo. A veces vemos que los trabajos en los que nos dedicamos la vida son como que humanamente hablando insignificantes. A veces trabajamos de mantenimiento en algún lugar, o a veces trabajamos vendiendo plátanos, o a veces trabajamos limpiando en algún sitio, o a veces trabajamos como obreros en alguna parte, o a veces somos
amas o amos de casa, qué sé yo, cualquiera sea la tarea que Dios nos ha dado, en esa tarea, por insignificante o pequeña o desinteresante que pueda ser para nuestra sociedad, quiero decirte que para Dios no lo es. Para Dios es importante. Dios te está preparando, entrenando y guiando para tus grandes victorias mañana. Y quiero que vamos un momento para tomar el primer ejemplo. Las dos personas de quien voy a hablar son de David y de Pablo, como ejemplo breve de este punto. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, desde el verso 32 al 37. Dice así la palabra de Dios. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. El contexto: Israel entero, un ejército batallador, estaba neutralizado por el ejército filisteo. A la cabeza un gigante llamado Goliat, diestro en guerras y en batalla. Como lo declaró Saúl, que también era diestro en guerra, dice que Goliat desde muchacho fue preparado para la batalla y la guerra. Humanamente hablando, era tremendo enemigo, tremendo contrincante. No era fácil el problema que Israel tenía enfrente. No era fácil la prueba que David tenía enfrente. No era fácil. Y hago énfasis para que entiendas que Dios sabe que tus pruebas no son fáciles. Pero tienes que entender que Dios es más grande que las pruebas que se te están presentando o que se te vayan a presentar. Entonces, allí estaba pasando esto que estamos leyendo. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Quiero que puedas ver la belleza de lo que aquí, entre otras cosas, Dios nos enseña. Lo que allí David resalta no es tanto su humilde profesión. Te quiero decir que en ese tiempo David era uno de muchos hermanos, y que todos los demás hermanos fueron tomados en cuenta primero que David. David ni siquiera era tomado en cuenta por su insignificante tarea. Por eso te decía al principio de este mensaje que no importa cuán pequeño pueda ser ante tu sociedad lo que hoy estás haciendo como tarea, Dios sí lo tiene en cuenta, y para Dios sí es importante en lo que tú te estás ocupando. Entonces, lo que resalta David es que él era pastor de ovejas. Y bueno, yo le agrego, nadie lo tenía en cuenta, porque cuando lo fueron a ungir como rey, a David no lo llamaban, a David no lo tenían en cuenta. Pasaron delante de Samuel a todos sus hermanos, que el uno hacía esto, que el otro hacía lo otro, que eran varones de guerra, que eran aquello, pero David no se tenía en cuenta. Resulta que el que menos se tenía en cuenta era a quien Dios tenía en su corazón para ser destinado rey en ese momento. Aquel que tenía una tarea insignificante por allá donde nadie lo veía, pastoreando y cuidando los corderitos de su padre, ese era el que Dios estaba preparando. ¿Y qué es lo que David resalta? Cuando Saúl le habla de semejante problema que tenían enfrente: David, no podrás ir, porque este gigante es diestro en guerra, y por eso estamos aquí nosotros detenidos. Ha sido preparado desde su juventud para esto. No podrás ir, David. Y fíjense la respuesta de David: mi rey Saúl, yo soy pastor de las ovejas de mi papá.
Y cuando viene un oso o un león o una fiera contra las ovejas, yo me iba encima de la fiera y yo lo agarraba de la quijada y le quitaba las ovejas. Y si esa fiera se levantaba en contra de mí, yo lo hería y lo mataba. Esas son las palabras que le dice David. Pero fíjate dónde radica el secreto de lo que él estaba viviendo y de la victoria que tenía frente a esa fiera. Añadió David, verso 37, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también él me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. En resumen, lo que David estaba viviendo insignificante allá era el entrenamiento que Dios le estaba haciendo para luego fuese él la persona tomada por Dios para vencer a aquel gigante y después de eso vencer muchas batallas en nombre del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Lo que David vivía en aquel trabajo para muchos insignificante, lo estaba viviendo Dios con intensidad en comunión con David. Dios está contigo y conmigo en lo que hoy nos estamos determinando a hacer. Dios nos está acompañando en cada cosita que estamos preparando. Él está allí presente. Porque Él dijo, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y aún los pequeños detalles que hoy estamos haciendo en nuestras tareas son entrenamientos que Dios nos está dando para mañana tener tremendas victorias. David le dice a Saúl, ¿sabes por qué podré ir? Porque allá cuando yo tenía problemas en la tarea insignificante que me dieron, cuidando las ovejas de mi padre, insignificante quiero decir para la sociedad. Repito, para Dios no es insignificante. Para Dios es importante. Por lo tanto, para ti y para mí también debe ser importante. Debemos hacerlo con amor, porque Dios está allí preparándonos con eso. Entonces David dice, en esa tarea que yo estaba, se me presentaban estos problemas con esta fiera. Y yo iba enfrente de esos problemas. Y Jehová Dios me daba la victoria. Ese Dios que me daba la victoria en aquellos problemas es el mismo Dios que hoy está aquí conmigo para también darme la victoria en este grande problema que enfrentamos. Hermano mío, aquel que te ha sacado de las pequeñas vicisitudes que has pasado, aquel Dios todopoderoso que te ha ido acompañando, es el mismo que mañana va a estar contigo para darte la victoria en las pruebas que puedas atravesar. Solamente Dios estaba entrenando a David a través de esa tarea. No desestimes a donde Dios hoy te ha permitido estar. Míralo con fe. Ten confianza en Dios. Él es soberano. Él ha tenido el control de donde tú estás. Porque Él es el Rey sobre todas las cosas. Y míralo desde ese punto de vista y entonces todo te va a aprovechar para bien. Todo habla para el que sabe escuchar. Dios te está enseñando. Dios te está preparando, así como a David, para que entonces tenga grandes victorias. ¿Cuál fue el detalle que llevó a David a vencer a este grande gigante? Que en nombre de David llevó a vencer al pueblo de Israel. ¿Cuál fue el detalle? El entrenamiento que Dios le había dado a David. Se cumplía la palabra que comenzando leímos en los Salmos. Él es quien adiestra mis manos para la batalla. David, inspirado por el Espíritu Santo, habló esos salmos y escribió esos salmos. El mismo David. Él sabía, el Señor me adiestró, me preparó, para que cuando a mí se me presentaran las luchas, yo agarrara entesar el arco de bronce con mis manos, con firmeza y con fuerza. Ahora, ¿cuál era el arco de bronce de David para vencer a Goliat? No fue un arma sofisticada de fuego, no fue una bomba, fue algo ante los ojos humanos tan insignificante, una onda y una piedra. Pero no es lo insignificante de lo que tú y yo somos o de lo que tú y yo tenemos en nuestras manos. Es lo significante y grande del Dios que está contigo y que está conmigo quien nos dará las victorias.
Eso fue lo que llevó a David a vencer. La mano del Dios Todopoderoso, quien lo acompañaba. Entonces, para acercarnos a la parte final del mensaje, vamos buscando Filipenses capítulo 4, verso 11 hasta el 13. Dice así la palabra de Dios. No lo digo, ahora la segunda persona que voy a hablar como ejemplo es Pablo. Ahorita era David, ahora es Pablo. Dice Pablo, no lo digo porque, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. Perdón. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero decirte que hoy es un lema hermoso del pueblo cristiano, y aún gente que no es cristiana ha tomado ese lema y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es una gran verdad, porque Cristo es la roca inconmovible. Cristo es nuestra roca. Él es nuestro castillo. Él es nuestro libertador, dice su palabra. En Él es que somos más que vencedores. Él es el que nos da las victorias. Es Cristo. Pero nunca digamos un versículo aislándolo del contexto donde se pudo decir con propiedad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué Pablo pudo pararse firme y decir con propiedad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Por las palabras que él viene explicando en los dos versículos anteriores. Él habla de que él había pasado por escasez. Y él dice que había ya aprendido a contentarse en esa situación de escasez. Dice: en cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Para estar saciado, a veces Pablo estaba saciado como para tener hambre. A veces Pablo no tenía que comer. Y el hecho de que a veces no tenía que comer no significaba de que Dios no estaba con él. Significaba de que Dios lo estaba formando, de que Dios lo estaba enseñando para mayores guerras y mayores victorias. Si hoy pasas por situaciones, o ayer o mañana vas a pasar por situaciones donde tengas necesidad o escasez o hambre o problemas, o situaciones donde parece que fuiste derrotado, hazlo de la mano de Dios. Permite que Dios te enseñe en esa caída que Él está contigo, y que te enseñe que puedes vivir bien, aprendiendo a contentarte en cualquiera que sea tu situación, porque Dios está contigo, para que entonces luego puedas decir con firmeza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo digamos por encima, sino que lo digamos con conciencia de lo que eso significa. No lo digamos cuando estamos bien: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y de repente cuando viene la lucha y la prueba, no tenemos fuerza ni para decir esas palabras, porque nos vemos como derrotados, como si no valiéramos nada. No es así. Vales mucho, porque Cristo dio su vida por ti. Y dio su vida por ti para hacerte victorioso, para levantarte, para sacarte adelante, para que en su nombre ganes grandes batallas. Y cuando te haga Dios un victorioso, tú dobles tus rodillas y digas: Él fue el que lo hizo. Toda la gloria se la doy a Él. Por eso este hombre podía decir con propiedad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él se dejó moldear, él se dejó enseñar por Dios en las circunstancias que él vivía. Y vaya cuáles circunstancias, porque él las nombra en resumen algunas. Y él dice: a veces estoy saciado y he comido, pero a veces no he tenido que comer y tengo hambre. Pero en todo y por todo he sido enseñado.
Dios está en todo. Por eso en otra carta él decía que si comemos damos gracias a Dios y si no comemos también damos gracias a Dios. Que si vivimos para Cristo vivimos y si morimos para Cristo lo hacemos. Pero en Cristo está escondida nuestras vidas y en Cristo somos más que vencedores. Entonces, en fin, ¿por qué Pablo pudo decir con propiedad todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque caminaba de la mano de Dios en todos los momentos de su vida, en los buenos y en los malos también. Yo te invito a que te mantengas agarrado de la vid que se llama Jesucristo, a que entiendas que Él te ama como nunca nadie te amará, que Él fue el único que dio su vida por ti y que Él es quien se te presenta como tu Salvador, como tu Dios, como aquel que te ama. Él es el mismo que te dice que Él es tu roca inconmovible para que no seas destruido o destruida. Es Él, Jesucristo, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, el quien te está entrenando a través de las circunstancias que hoy estás viviendo. Estoy seguro, porque me ha pasado siempre, que no entiendes por qué permitiría Dios que pasara esto, por qué permitiría Dios que yo viva de esta forma, por qué habrá permitido Dios que yo lo haga de esta. Hoy no lo vemos, pero mañana, cuando Dios nos ponga en ciertos sitios y lugares, frente a ciertas pruebas, que nos va a dar la victoria porque ya Él lo declaró en su palabra, seremos más que vencedores si nos agarramos de Él. Entonces entenderá, como David y como Pablo, ahora entiendo por qué estoy parado aquí en victoria. Porque cuando ayer pasé por aquello y me quejé y todo, en aquello Dios me estaba formando. Dios me estaba adiestrando, me estaba entrenando. Dios me estaba preparando para hacerme un vencedor, para tener victoria de sus manos. Es hermoso. Y termino leyendo, de nuevo me fui a 1 Samuel capítulo 17, desde el verso 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo, con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Quizás hoy lo que tienes en tu mano es un cepillo de barrer. Quizás es un rastrillo o es un lampazo. Quizás es un martillo con el que te ganas la vida o un alicate. Cualquiera sea la cosa que tengas en tu mano, no importa eso. Tú no vales por lo que tienes en tus manos. Tú vales por lo que eres. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Dios te dio la vida para grandes propósitos. Y en lo que estás pasando, Dios te está entrenando. Ojalá pudieses entender que Dios te ama, que Dios está contigo, y saliéramos del ambiente de la queja, del pensamiento de derrota, y entendiéramos que aunque nos veamos hoy por el suelo, allí en ese suelo es lo que Dios está usando como gimnasio para entrenarnos, para adiestrarnos, para que mañana nos presentemos ante un grande problema, y ese grande problema a través de nosotros, por la mano de Dios, sea derribado y entonces alcancemos grandes victorias. Así le pasó a David, así le pasó a Pablo, así le pasó a José, así le pasó a todos los hombres y mujeres de Dios. A lo largo de su vida, Dios los ha preparado en las cotidianas tareas y quehaceres. No pienses que para que Dios esté contigo y hagas grandes cosas tenemos que estar en lugares altos o en lugares grandes. David tenía el lugar más pequeño que entre aquella sociedad podía haber tenido, y a ese fue el que Dios tomó en cuenta para llevarlo a ser rey de Israel. Así que adelante, que Dios está contigo.
Solamente cada mañana cuando te despiertes, búscalo primeramente a Él. Dice su palabra en el libro de Job, que si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto en tus caminos, ciertamente Jehová Dios se levantará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado vendrá a ser muy grande. Padre, te quiero dar gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra que alumbra nuestro entendimiento. Tu palabra es luz para nuestros pies, Señor. Tu palabra es medicina para nuestros huesos, para nuestra alma, para nuestro corazón. Tu palabra nos hace entender el panorama en el cual tú nos estás permitiendo vivir y comprender que no estamos viviendo desechados por ti, que no estamos viviendo como si tú no caminaras con nosotros, sino que tú, mi Dios, nos estás formando, tú nos estás preparando, tú nos estás adiestrando y entrenando para grandes cosas. Lo que hoy estamos viviendo y haciendo, aunque pequeño parezca, para ti es importante y es grande, nos lo has hecho entender en tu palabra. Dice así el proverbio, Padre, vale más lo poco con justicia que la abundancia donde hay pecado del impío. Porque eso pasará como pasa el viento, pero en cambio el justo, su memoria será tomada en cuenta para siempre. Señor mi Dios, ruego en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo vaya con esta palabra visitando a cada persona que le está escuchando. Que tu gracia y tu poder los levante con fortaleza de confianza en ti, Señor, sabiendo que nos estás entrenando en las cosas que hoy estamos pasando, que estás con nosotros en cada momento de nuestras vidas y que mañana con propiedad nos podremos parar firmes y decir, el mismo Dios que me libró de aquello que parecían pequeñas luchas y pruebas, es el mismo Dios que hoy me librará y me ha librado de estas grandes batallas y me ha llevado a vencer y a ser un victorioso. Gracias, Padre mío, por abrir nuestro entendimiento para que comprendamos tu verdad y tu palabra. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y nos las diste saber a los pequeñitos. Ruego que tu bendición acompañe a cada uno de los que están escuchando y a toda su familia. Ruego que tu favor esté con nosotros en todo lo que hagamos. Que nuestras vidas sean para honrar tu nombre. Que tu paz repose en nuestros corazones. Y que podamos con tu bendición recuperar la salud de las calles, de la familia. Y podamos reanudar nuestros servicios, nuestras congregaciones, nuestros trabajos. Todos aquellos, Padre, que hoy están dificultados para trabajar por esta situación mundial, te suplico ayuda para ellos. Te doy gracias porque tú les has sostenido y te ruego que abras los cielos para proveerles. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros por aquí, por este medio. Ruego a Dios que su bendición te persiga todos los días de tu vida. Cuando nosotros somos, como dice el Salmo 23, obedientes, cuando Él es nuestro pastor y nosotros somos obedientes, el bien y la misericordia nos persiguen todos los días de nuestras vidas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta una nueva oportunidad.